Iglesia, seguimos al instante con Cristo en misión a través de Marcos. Pero no sé si han notado que por las últimas semanas Cristo no ha estado al instante, Él ha estado en el mismo sitio. Ha sido un tiempo de enseñanza, una pausa que Marcos ha hecho para empezar a mostrarnos a Cristo enseñando. Muy poco común, no Cristo enseñando, Él siempre está enseñando, pero poco común en Marcos que haya una pausa para enseñar. Y lo ha hecho a través de parábolas. Él ha estado enseñando acerca del indetenible reino de Dios. Él lo hizo primero con la parábola del sembrador, luego vimos la parábola de la lámpara y la medida, y hoy estaremos viendo el mismo reino de Dios siempre avanzando a través de dos parábolas con un mismo hilo en común. Nuestro sermón está titulado De lo invisible a lo incomprensible. De lo invisible a lo incomprensible. Y más importante, vamos a estar en Marcos capítulo 4, del versículo 26 hasta el 34. Marcos 4, 26 al 34. Si tienes una NBLA, estamos en la página 1022. Marcos 4, 26 al 34, página 1022. Acompáñame ahí, por favor. Porque lo que vamos a hacer ahora tiene un valor increíble, porque esto es la palabra de Dios. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Señor, si tú pudieras explicarnos hoy a nosotros que somos tus hijos, por favor háblanos. En esta mañana te necesitamos. Tenemos a tu Espíritu Santo. Tenemos la promesa de la redención. Así que te rogamos que podamos entender tu palabra. Queremos abrir nuestros oídos y abrir nuestros corazones para que tú nos hables. Empezando por quien habla. Te necesitamos. Y oramos en el nombre del que murió en el madero. Amén. Iglesia, tenemos un trayecto bueno por delante. Perdón, déjenme poner mi cronómetro. Tenemos un buen trayecto por delante. Y como de costumbre, yo les voy a dar la hoja de ruta. Le doy nuestra hoja de ruta para que no nos sorprenda, porque este texto está lleno de sorpresas. Lleno de sorpresas. Y les voy a dar tres. Nuestra hoja de ruta son tres sorpresas. Sorpresa número 1 tiene que ver con el crecimiento. La sorpresa número 2 tiene que ver con el contraste. Y la sorpresa número 3 tiene que ver con la cercanía. Tres sorpresas de crecimiento, contraste y cercanía. Y esta es nuestra idea central. Aun cuando no lo estemos viendo, Dios está trayendo su reino. Aun cuando no lo estemos viendo, Dios está trayendo su reino. ¿Listos? ¿Sí? ¿Ustedes creen que relajando? ¿Estamos listos? ¿Bien? Ok. Empecemos entonces con nuestra primera parábola, la parábola de el crecimiento de la semilla. Esta no es muy conocida, esta no es famosísima, no es como la del sembrador, o si tú hablas de la semilla, la gente piensa en la semilla de mostaza. Esta no es muy conocida, solo Marcos la tiene, ni Mateo ni Lucas presentan esta parábola. Es breve, es sencilla, a mí me fascina, me encanta. Solo Cristo enseñaba así en tan pocas palabras, ¡boom! Esta es la versión resumida de Jairo, esta es la nueva Jairición Internacional, ¿recuerdan? Un hombre echa semilla en la tierra, se acuesta de noche, se levanta de día, la semilla brota, crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, hoja, espiga.
grano, y cuando el fruto lo permite, mete la hoz, llegó la siega. Jesús era un experto en tomar lo más banal, lo más cotidiano, y equiparar y comparar el reino de Dios con eso. O sea, él tomaba las cosas del día a día y te mostraba cómo lo sobrenatural estaba ocurriendo, irrumpiendo en lo natural, porque es que la hora importa para siempre. Porque el Dios que es santo es también cercano. Porque es que Dios es un Dios de cerca y no de lejos. Porque es que a Dios le importa nuestro día a día. Dios no es Dios de domingo de 2 horas. Jesús está mostrando tanto en sus parábolas como en sus palabras, como en su misma venida, que Dios vino al día a día de nosotros. Que Dios se había acercado. Que Dios estaba aquí en medio nuestro. Que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Así inició este evangelio de Marcos. No sé si me están siguiendo, que Cristo, si fuera el día de hoy, estuviera dando ejemplos de celular. Es que es del día a día de la gente para mostrar que Dios no solamente habita en las catedrales, sino también en las cárceles, sino también en las habitaciones. Ahora, ¿cómo crece ese reino de Dios? Si se ha acercado, ¿cómo crece? ¿Cómo luce su impacto? Y verás, aquí hay algo interesante ocurriendo. ¿Por qué? Yo no sé si decirle que eso nada más soy yo y ustedes no. Yo creo que estamos toditos en esto. A mí, y quizás a ustedes, a mí me gusta lograr algo. Yo recuerdo en el colegio, yo me sentía bien cuando sacaba un 100. Yo sacaba un 95 y me sentía bien. Un 96, bien. 91, un poquito menos bien. Y un 89, y yo, aquí hay algún maestro mío del colegio, yo espero que no. Bueno, que estoy mamá, que es directora. Un 89, tú dices, pero ¿por qué no me dio el punto? A mí me gusta, tú sabes, contribuir, hacer mi parte. Porque uno no va a estar de gratilón. O sea, me invitan a cenar, pues yo quiero, vamos a pasar la tarjeta entre los dos, lo dividimos entre los dos. Porque es que uno quiere hacer su parte, ¿verdad? Uno no quiere andar de polizonte o de ingrato. Uno quiere colaborar, ¿verdad? Y uno quiere demostrar un chin también lo que uno hizo. Hay que ponerle su nombre a la cosa, uno le pone su firma, porque después viene otro y dice que fue él. Parece que nada más soy yo. Ustedes no son así. Gracias al Señor. Esta es la iglesia más humilde de Santo Domingo, República Dominicana. Por la gracia de Dios. Pero a través de esta parábola, el maestro se ha encargado de destruir todas las aspiraciones de los que quieren llegar al MVP de los cielos. El museo de los más valiosos, de los jugadores más valiosos, en el cielo parece que no hay MVP. Ahorita estamos hablando mucho de tronos. Isaac habló bastante de tronos en la adoración. Parece que nada más hay un trono en el cielo. Y aquí hay 2 palabras o 2 frases que quiero que prestemos atención. Primero dice, esta es la palabra más importante de la parábola, o así parece ser. Dice que la tierra produce fruto, ¿cómo? ¿Lo recuerdan? Por eso tienen su Biblia ahí en la mano. ¿Cómo produce la tierra fruto? Por sí misma, literalmente. La tierra produce fruto automáticamente. Esto es aparte de nosotros, sin nuestra colaboración. ¿Cómo? Bueno, que la venida y el avance del reino de los cielos es un proceso indetenible. Lo hemos visto en las 2 parábolas anteriores. No hay quien detenga el avance del reino. Va a pasar independientemente de la participación humana. Dios va a hacer crecer tu reino. Tú estás en el medio o no. Su reino, no el tuyo. La semilla es sembrada y así de manera invisible a nosotros empieza a crecer. Y es tan divertido ver cuando los niños le empiezan a enseñar siembra, que se lo ponen en un vasito transparente para que vean un poquito cómo va el proceso. La verdad, el crecimiento, tú ni entiendes cómo es que ocurre. Lo poco que uno hace. Mira, si el terreno es correcto y la semilla es la semilla que es, va a crecer. Aquí dice automáticamente,
por sí misma. Y de verdad que así solo, ¿qué ocurre? O sea, ocurre a lo loco, a lo que agarre mi bon, como a lo loco así. Yo te diría que no. Jairo, pero la Biblia dice que pasa solo. Es que no, porque es que empieza diciendo, Cristo habla. ¿Cuáles son las primeras palabras? Jesús decía también, 1000 puntos imaginarios que me diga. ¿El reino de quién? Ah, ya entendí. ¿Quién es el rey del reino de Dios? ¿Y quién no es el rey del reino de Dios? Ningún otro que no sea Dios. ¿Y tú sabes qué si Dios es? Él es celoso con su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Su gloria Él no se la da a otro. Y Dios no quiere que tú le dañes el proceso. Él se va a encargar de dar el crecimiento. Él le va a cuidar el terreno. Él le va a echar agua a la semilla. Él va a producir el fruto. Él va a perfeccionar la obra y Él se va a llevar la gloria. Por eso un poco más tarde, a una generación un poco después, que están teniendo todo tipo de pleitos porque cada cual le está poniendo su firma. Mira, aquí está la gente de tal apóstol, y aquí está la gente de tal enviado, y aquí está la gente de tal otro enviado, y luego hay un grupito que tenían que ser los más insoportables, que dicen, yo soy de Cristo. Y Pablo le escribe y les dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Y quién se lleva la gloria entonces? ¿Y quién no se la lleva? Satanás, amén. Ni yo, que normalmente yo no quiero estar al lado de Satanás, pero en este caso, ni Apolos, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie. Solo Dios. Y esto me lleva a la segunda frase de esta parábola que es tan impactante. Dice, la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Yo le pedí permiso a mi hija para contarles esto. Mi preciosa niña, Marité, la niña más hermosa del universo, dice, aquí está mi sobrinita, no están aquí. Ella no entiende, Emma no entiende, pero es verdad, es mi hija. Dice, cuando tú le haces una pregunta y ella no sabe la respuesta, ella dice, ¿y qué yo sé? En vez de decir yo qué sé. ¿Y qué yo sé? Marité, ¿dónde dejaron tus hermanos los Legos de Star Wars? ¿Y qué yo sé? Me da tanta risa. Pues Cristo está diciendo, la semilla brota, crece, y habla del proceso como crece, bien. ¿Cómo? Tú le preguntas al que la plantó, ¿cómo creció la semilla? ¿Y qué te responde? ¿Y qué yo sé? Yo le voy a confesar algo, iglesia. Le voy aquí a confesarle algo. Muchísimas veces, semana tras semana, yo me paro aquí, yo abro la Biblia y trato de explicarla. Y algunos de ustedes me escriben o se me acercan al final y me dicen, pastor, ese mensaje fue para mí. Y me hablan de cómo el Señor ha hablado en sus vidas. Y en el liderazgo de aquí de Piedra nos sentamos y vamos viendo cómo el Señor se está moviendo en esta iglesia por la gracia de Dios. No solamente en números, sino en vidas, en matrimonios, en fortaleza, en restauración, en sanidad. ¿Y cómo tú lo explicas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que ha pasado? O sea, ¿cuál es la fórmula mágica? Yo se la voy a decir. ¿Y qué yo sé? ¿Y qué yo sé? Nosotros sembramos la semilla, nos acostamos, nos levantamos y el terreno y la semilla brota y crece y da fruto. Y Dios se lleva la gloria. Iglesia, oye, el reino de Dios no depende del esfuerzo humano. Y la inteligencia humana no podrá explicarlo, ni controlarlo, ni detenerlo. Pero por la gracia de Dios nosotros podemos disfrutarlo. Te lo digo otra vez, el reino de Dios no depende del esfuerzo humano, no depende de la inteligencia humana, que no podrá explicarlo, tampoco podrá controlarlo, tampoco podrá detenerlo, pero por la gracia de Dios nosotros sí podemos disfrutarlo.
Porque tú te diste cuenta que el que sembró la semilla sí metió la hoz. El hombre que recibió la cosecha no hizo gran cosa más que sembrar la semilla y luego esperar en fe. De nada servía perder el sueño, levantar la tierra, de que déjame echarle un chisma de agua, déjame probar esta otra fórmula que yo he escuchado, déjame dar una ayudadita a ver Dios qué hace. Vamos a ponerme a sentarme a ver la tierra. Tú sabes que Dios ayuda a los que se ayudan. La semilla da fruto por sí misma. ¿Cómo da fruto por sí misma? ¿Y qué yo sé? Dios lo hace. Y es así como nos encontramos con la sorpresa del crecimiento del reino de Dios. Que uno ni sabe cómo es que crece, pero así va creciendo. Y yo, ustedes no, tratando de buscar cómo hacer que crezca. Y Dios diciendo, siembra la palabra y va a crecer. Y no solo va a crecer, sino que nos encontramos entonces en segundo lugar, la segunda sorpresa del contraste. Porque nos dice que es como un grano de mostaza este reino, que cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, después de sembrado, crece y crece. Más grande que todas las hortalizas. Y las aves del cielo anidan bajo su sombra. Y la semana pasada hablamos un poquito de esto. Yo siento que casi cada semana hablamos de esto, pero hace mucho dijimos aquí, desde ese mismo púlpito, que algunos de nosotros sufrimos de amnesia selectiva del Evangelio. Porque a todos nosotros, aquí tengo que incluirte, perdóname, a todos nosotros nos gustan las cosas poderosas, portentosas, hermosas, bonitas, que se vean bien. Nos gusta la gloria, lo grande, tú sabes, la jipeta, la joya, Troya, la cosa bien, allá arriba, para que se note. Si Cristo viniera hoy, nosotros quisiéramos que Cristo viniera descendiendo de un satélite, que se vea, a New York, en ropa de diseñador, colocando su trono de marfil en la punta del Empire State, sino en Dubái. Pero él compara su reino no con el roble, no con el cedro, ni siquiera con la caoba, con la mostaza, la semilla de mostaza, que cuando crece es una hortaliza. Y esta semillita es tan pequeñita, le pedí en pantalla que la pongan porque algunos no la hemos visto. Es una semillita tan pequeñita. ¿Quién puede esperar grandes cosas de una semilla tan pequeña? En los tiempos de Jesús, la semilla de mostaza era usada proverbialmente como algo pequeño. Era como hoy decir que eso es tan chiquito como una bichuelita. ¿Sí dicen eso? ¿Sí conocen, verdad? No, más o menos. Algunos. Velé mi edad. Pues eso es tan chiquito como una bichuelita. Así de chiquitico. ¿Quién espera algo de una semilla de mostaza? Santiago Benavides es un cantautor colombiano. Tiene una canción llamada Concurso de Semillas. Y él lo expresa tan bien en su canción. Yo simplemente lo voy a leer una porción de ella. Él dice que en este concurso de semillas entra la semilla de mostaza, como que con vergüenza, y dice, de seguro que pensó, una pulga como yo jamás será capaz de lograr nada importante. ¿Cómo quisiera ser como Pepa de aguacate? Ella sí, siempre segura y elegante. Pero entonces, para gran sorpresa, el jurado del concurso pasó a un lado de las grandes y se fue a su lugar. Y le dijo, Semillita, tú ganaste el concurso para hallar la figura principal de una historia que va a ser más famosa que Pelé. Y cierra la canción diciendo que la semilla de mostaza fue la representación más clara de lo que Dios va a usar para hacer las cosas grandes en su lógica divina e inesperada. Él ha escogido que las empresas sobrehumanas las hará con semillitas de mostaza. Y así Él se lleva la gloria. Porque claro, la pepa de aguacate sí, pero es que Dios no coge la pepa, Dios coge la semillita.
la bichuelita. Y entonces dice que este grano de mostaza crece, llega a ser más grande que todas las hortalizas, echa grandes ramas. Y Marcos, bueno, Cristo es tan cuidadoso cuando dice, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra, porque un escucha que conociera el Antiguo Testamento de inmediato paraba los oídos. ¿Cómo así? Porque ese es un lenguaje muy conocido que se refiere, un lenguaje profético, se refiere a la entrada de gente como tú y yo en el reino de los cielos. Ese lugar donde las aves pudieran anidarse. Porque recuérdate que el Antiguo Testamento se habla mucho del pueblo de Israel, pero tú y yo no somos Israel, creo que aquí no hay nadie que venga de Israel. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cristo está diciendo que de la semillita de mostaza, que nadie ni cuenta se da, y recuérdate que viene después de la otra parábola, que tú la echas y te vas, de ese rinconcito, iban a venir de todos los rincones de la tierra, a encontrar bajo la sombra de esa hortaliza que los representaba sino a quién, sino a él mismo. Porque recuérdate que a la puerta de Jesús cabemos todos. De todos lados cabemos a la puerta de Jesús. De la bichuelita, de la semillita de mostaza que salió de la aldea de Nazaret, la ciudad del Pozo, de Belén, de Galilea, de un lugar desconocido, del anonimato, del maestro desechado. Hoy en República Dominicana estamos adorándolo. Hoy estamos aquí encontrando descanso en su cruz, siendo sanados por sus llagas, encontrando propósito en sus caminos. Y eso no cabía en la mente de nadie. Eso era impensable. Desde la semillita de mostaza hasta la salvación de la humanidad. Bendito sea Dios. Glorioso contraste. Escucha esto, iglesia. Cuando Cristo dijo esta parábola, había un puñado de discípulos, de personas que lo seguían. Se conocían todito fácil. Un grupito. 30 años más tarde habían 6,000. Ya eran 6,000, ya es un buen grupo. Un par de siglos después eran millones. A tal punto que para el año 350 había más o menos 32 millones de cristianos solo en el Imperio Romano. Semillita de mostaza. Regá por todo el imperio. ¿Y hoy? ¿Y hoy cuántos somos? ¿Cuántos aves nos hemos anidado bajo la hortaliza de la semillita de mostaza? Refugiándonos y encontrando descanso en lo que antes era la bichuelita, que nadie conocía. Amada iglesia, no menospreciemos los humildes principios del Evangelio. Acuérdate que varias gente decía, bueno, empezando por algunos de sus discípulos, y de ese sitio sale algo bueno. Y esto fue lo que yo vine a ver. Espera. ¿Y tú sabes qué? No menosprecies los principios del Evangelio en tu vida también. Porque es posible que hoy tú no sepas todo lo que quieres saber. Y tú te juntas con otra gente que tiene muchos años en el Evangelio y que sabe tanto y tú dices, oye, pero es que yo no sé todo eso. Y quizás tenga un proceso de consejería y tú ves el consejero que tiene su vida arreglada y tú dices, pero es que yo tengo tantas áreas todavía. Tú puedes rendirte a él y decirle que te ayuda a crecer, pero tú sabes que, mi hermano, si la semillita de mostaza ha sido sembrada en tu vida, él no ha terminado. ¿Tú me estás escuchando? Él no ha terminado. Él no ha terminado contigo, como Él no ha terminado conmigo. El reino va a seguir creciendo. Tú ten fe y espera. Si tú has hecho tu nido debajo de su sombra, espera cerca de Él, que Él no ha terminado. No vaya a otro sitio a ver si crece más rápido, si se resuelve más rápido. Él no ha terminado contigo, Él no ha terminado conmigo, Él no ha terminado con esta iglesia. Espera en Él, confía en Él, que eso sigue creciendo, su reino sigue creciendo, de lo invisible a lo incomprensible.
¿Y qué yo sé cómo? Pero esos frutos vienen. Y grandes frutos. Así que iglesia, amado hermano, confía y obedece que ese árbol crece. Confía y obedece que ese árbol crece. Apégate a él, que él no ha terminado contigo ni conmigo. Y Chuck Colson, un autor norteamericano que aprendió mucho a confiar en el sufrimiento, él lo dijo muy bien. No es lo que hacemos lo que importa, sino lo que un Dios soberano decide hacer a través de nosotros. Dios no quiere nuestro éxito, Él nos quiere a nosotros. Dios no pide nuestros logros, Él pide nuestra obediencia. El reino de Dios es un reino de la paradoja, donde a través de la horrenda pérdida de la cruz, Dios es completamente glorificado. La victoria viene a través de la derrota, la sanidad a través del quebrantamiento, el encontrarnos a nosotros mismos a través del perdernos a nosotros mismos. Confía y obedece que ese árbol crece. Y así llegamos a nuestra tercera y última sorpresa, el cierre de este tiempo de parábolas. Y tiene que ver con la cercanía. Marcos termina aquí diciendo, con muchas parábolas como esta, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero le explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Dejo decirle que Marcos está generalizando, no es que Cristo solamente hablaba en parábolas, porque como vamos a ver, él enseñaba de diversas formas, pero su método más frecuente de enseñanza pública eran las parábolas. Y ya hemos visto varias veces que las parábolas tanto alumbran al que quiere escuchar como confunden al que solo quiere entretenerse. Y a mucha gente no le gustaba eso. Porque le decían, Cristo, pero háblale claro a la gente, ponle la cosa más fácil, que todo el mundo lo pueda entender. Esta parábola que la gente no lo entiende bien, pónselo más claro, pónselo transparente, dile uno, dos, tres, cuatro, cinco. Próximo paso. Pónselo sorpresa número uno, sorpresa número dos, sorpresa número tres. Pónselo más sencillo, más fácil. Y Cristo enseñaba, es que tienen que esforzarse para escuchar. Esta es de hecho la 10ª vez en este capítulo que Marcos habla, en solo este capítulo, de la necesidad de escuchar. 10 veces en este solo capítulo nos habla de esforzarnos para escuchar. Aquí dice, según podían oír. O sea, el que podía oír, escuchaba. Entonces, ¿por qué Jesús no hacía un esfuerzo por ser más claro? ¿Por qué no explicaba su enseñanza de una manera que todo el mundo entendiera? Yo te respondo esa pregunta con otra pregunta. ¿Quién dijo que Jesús tenía que hacer el más mínimo esfuerzo en que la gente lo entendiera? Si Jesús es quien él era, mala de la gente que no lo entendía. Nosotros teníamos un profesor en la universidad. Tengo aquí una compañera de clases y Patti, que estudió conmigo, puede confirmar. De inmediato le va a llegar el nombre a la mente. Todo el mundo en la carrera tenía que pasar por ese profesor. Un genio. El tipo, el profesor, el maestro, siempre llegaba a la misma hora, tarde, la que él quisiera. Y uno se sentaba a esperar que él llegara. Él nunca saludaba. Él abría la puerta y entraba y empezaba a hablar. Con su tarjetica amarilla, no eran amarillas originalmente, pues ya eran amarillas del tiempo que él tenía utilizando las mismas tarjetas. Su fichita de... El 90% de la clase no entendía el 90% de lo que él decía. Pero todos sabíamos que lo que él estaba diciendo era importante. Todo el mundo estaba claro que el hombre sabía lo que estaba diciendo. Que uno estaba ¿saben qué es, verdad? ¿Saben qué? Todos sabemos de una vez que estaba en presencia de un genio. Nadie se sentía amado o apreciado por él. Yo recuerdo que había un estudiante que el profesor un día le dijo su nombre y todo el mundo le hacíamos bullying que el profesor sabía el nombre de ella. Eso era como lo único. Y al final, preguntas, se paraba y se iba. Nadie se atrevía a hacerle preguntas. Pero todo el mundo iba a su clase. Porque es que tú sabías que tú estabas en la presencia de un genio.
y va y tú aprendías algo, tú ibas. Por si acaso. Jesús tenía todo el derecho de bajar y venir y hablar el lenguaje de los dioses. Hablar un idioma que lo entendieran, quizás 1% entendiera un 1% de lo que él hablaba. Tener un lenguaje, una forma de hablar, una literatura y un tipo de conexiones que nadie entendiera nada. Y te aseguro que más gente le iba a caer atrás. Todos los fariseos y los saduceos y los esenios y todo el mundo iba a hacer fila para caerle atrás. No iban a entender nada, pero iban a estar todo el mundo, wow. O sea, wow. ¿Y qué fue lo que dijo? Wow. Wow. Pero ni este texto, ni nada de Marcos, ni nada de la Biblia muestra a Jesús así. Yo leí el otro día a la gente que decía, hay una gran discusión sobre si Jesús tenía humor o no. Y yo pensando, uno, Jesús es el más humano de todos los humanos, y el humor es humano. Y dos, el reguero de niño andaba cerca de Cristo. ¿Tú ves muchos niños andando con una persona que anda de mal humor? ¿Qué tipo de persona era él que los niños querían estar con él y que las multitudes querían escuchar de él? Y aquí el texto dice que él se sentaba a explicarle todo en privado a sus discípulos. Él no le decía a los discípulos, pero ven acá, esto está claro, gente, siéntense a pensar, o sea, denle mente. Ustedes no tienen Biblia. Él se sentaba a explicarle a sus discípulos. Y aunque vamos a encontrar cuando tienen lo que se llaman como los dichos difíciles de Jesús, tú te encuentras que no son tan difíciles siendo Jesús quien él era y las cosas que él le decían. Y hoy nosotros tenemos esas explicaciones que él les daba aquí. Así para nosotros. Uno siente y la abre. La explicación principal de toda esta parábola la leímos hace 2 domingos, en versículos 10 al 12. Lo único que Cristo necesitaba de su audiencia era 2 o 3 PhD, preferiblemente en el MIT. Si no Intec está bien, quizá un IBE. O de la UAS, un PhD de la UAS vale. Si es de la UAS, también. Eso es lo único que le pedía a la audiencia, ¿verdad? Lo único que necesitaba de su pueblo era que tuvieran varios estudios teológicos completados, ¿cierto? Lo hemos visto una y otra vez, 10 veces en este texto. ¿Qué era lo que él le pedía a la gente? Tener oídos para oír. Jimmy y Johnny venían al sermón. Jimmy sale y dice, no, ese sermón no tuvo de nada. Y Johnny dice, wow, oye, qué buena palabra. ¿Cuál fue la diferencia? 1000 cosas, solo Dios sabe. Pero Johnny fue con un corazón que quería escuchar. Jimmy fue, tú sabes, me invitaron y no me gustó mucho. Oídos para oír. Eso es lo que Cristo le pedía a la gente. Oídos para oír. Estar dispuestos a decir, es que yo no estoy seguro. Es que yo no soy el que me la sé. Es resistir esa voz que todos tenemos, que cuando alguien me dice algo, no, yo soy el que sé. Tú tienes esa voz. Aunque tú seas la persona más tímida y calladita y aparentemente humilde de esta habitación, tú tienes esa voz que cuando alguien te va a decir algo, no, yo soy el que sé. Es la misma voz que después de encontrarse desnudo, se pone una ropita y Dios se le acerca. Fue Eva, y fue la culera. Pero es Dios, el creador de todo, y tú le buscas la vuelta. Esa voz que te dice, yo sé más que Dios. Y yo acallo esa voz. Y digo, Señor, tú eres el que sabe. ¿Y qué yo sé? ¿Y qué yo sé cómo vivir mi vida? ¿Y qué yo sé cómo salvar mi matrimonio? ¿Y qué yo sé cómo criar mis hijos?
¿Y qué yo sé cómo arreglar mi empresa, o cómo servir a mi jefe, o cómo lidiar con mi hermano, o cómo arreglar mi lío? ¿Y qué yo sé? Yo tengo una idea. Yo aprendí algo con mi papá y mi mamá. Yo he aprendido 2 o 3 cositas. Yo tengo 20 años en la iglesia. ¿Pero y qué yo sé? Hoy primera vez que voy a la iglesia. Yo pensaba que sabía y yo no sé. ¿Y qué yo sé? Yo pensaba que la forma de yo encontrar salvación era hacer esto, esto y aquello. ¿Y qué yo sé? Y que si yo me porto suficientemente bien, yo vengo. ¿Y qué yo sé? ¿Qué sabe uno? Él sí sabe. Hay uno que sabe. Y él sabía que nuestros caminos no nos llevaban a ningún lugar. Y no solo lo de Israel hace 2000 años, lo mío hoy. Y yo no tengo que convencerte de eso. Tú tienes más de 15 años tratando de encontrar propósito, identidad, felicidad en tus caminos y no funcionan. Y nos reímos de los memes que nos mandan por Instagram de los perros chocando con la pared. My friend, tú y yo somos iguales. Seguimos haciendo lo mismo y nos damos, y le cambiamos la pared y ponemos otra y volvemos y hacemos lo mismo. Y Cristo sí sabía que nuestros caminos no nos llevan a ningún lugar y más bien Él decidió tomar nuestros caminos que nos llevaron a la cruz. Él sabía que ese era el precio, pero solo así crecería el árbol. Y Él nos recibe, nos restaura, nos explica. Nos explica. ¡Cuánta gracia! Tú sabes lo bueno que tú tener un tutor. Pero eso, el Rey soberano del universo es el Maestro que nos explica. Y luego nos da su Consolador, que esa es solo una de las tantas traducciones de lo que es el Espíritu Santo, que nos acompaña y nos enseña. Y uno empieza chin a chin y me tocó Isaías 53, ese lo entendí, 54, ¿y qué yo sé? Él nos explica, nos acompaña en el caminar de la fe y nos da descanso. No solo descanso eterno, y bendito sea Dios por el descanso eterno, sino descanso diario, porque la vida es un lío. Un lío que uno arma y un lío que otros no arman. Porque tú te puedes estar portando súper bien por 6 meses corrido. Tú sabes, un pecado allí y allá, porque somos pecadores todos. Varios pecados aquí y allá, diario. Pero te estás portando más o menos bien y se te arma un lío que tú no te buscaste. Pregúntale a Job. Y Él también nos da descanso diario. Y Él lo puede hacer porque así como la semilla no se queda en el suelo, sino que fructifica, así el Salvador no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y hoy está en los cielos, reinando con toda autoridad, pronto a regresar. Y nada ni nadie va a detener el avance de su reino. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Señor Jesús, aquí tu iglesia te da gloria y honra y te bendice. Declaramos que no sabemos, Señor, nosotros no sabemos cómo vivir esta vida de una manera que te dé gloria y que a nosotros nos saque de los líos. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestro orgullo. Te pedimos perdón por pensar que sí sabemos. Te pedimos perdón por nuestra autosuficiencia. Yo te pido perdón por mi autosuficiencia, por mi vanidad. Señor, esa tu iglesia te ruega que tú nos hagas crecer, nos hagas obedecer, nos hagas depender de ti, nos des fe para creer cuando no estamos viendo el crecimiento y nos ayudes a plantar la semilla no adulterada de tu palabra, Señor. No necesitamos ir a otro lugar si dependemos de ti, confiamos en ti. Si eres tú que das el crecimiento, Señor, queremos confiar en ti. No controlar, no obligar, no maltratar, no desesperar, confiar en ti. Y en eso, darle gloria al único que la merece. Gracias por amarnos como somos. Y bendito seas que no nos dejas donde estamos. A ti la gloria y la honra. Bendito seas, Señor. Amén.